La clase anterior hablamos acerca de la administración del Estado Inca. Pues, el día de hoy hablaremos sobre la cosmovisión y religión incaica. ¿Sabías que comprender la manera de pensar y actuar del hombre andino es indispensable para entender nuestra historia y la realidad de nuestro país? Es necesario recordar que antes de la llegada de los españoles, los incas y sus antepasados habían desarrollado una cosmovisión o maneras de ver el mundo, y estas fueron muy particulares. Cosmovisión andina. La cosmovisión es la concepción o interpretación que una cultura tiene acerca del mundo que la rodea. La cosmovisión andina, el tiempo era concebido de manera cíclica, es decir, como una sucesión constante de periodos de caos y desorden y de cosmos u orden. El caos se originaba cuando dos divinidades luchaban entre sí. El orden llegaba cuando una de las dos fuerzas triunfaba. Hablemos entonces acerca de la concepción de lo sagrado. El término huaca designaba en el mundo andino a todo aquello que era considerado sagrado, como los dioses, templos, objetos y lugares de culto. También se incluía a ciertas personas, como el inca, los curacas, los sacerdotes, pues podían comunicarse con la dimensión sagrada. Los cronistas emplearon esta palabra para designar dioses de segunda categoría, como los oráculos, las divinidades locales, las momias, los héroes míticos, etc. Los hombres y mujeres andinos rendían veneración a sus huacas a través de rituales y ofrendas. Las pacarinas eran lugares míticos donde se creían habían emergido un ayllu. Podían ser ríos, cerros, nevados o el mar. Todos los miembros del ayllu reconocían la pacarina como su lugar de origen. Los malquis, momias de los antepasados, eran venerados como protectores del ayllu. Los incas organizaban el espacio sagrado mediante el uso de los seques, un conjunto de líneas imaginarias dispuestas alrededor de la ciudad del Cusco. Se dividían en 4 sectores de acuerdo con los caminos que partían desde la capital del Tahuantinsuyo hacia los suyos. Todas las líneas convergían en el centro de la ciudad, en el Templo del Sol. Sobre los seques se situaban adoratorios que iban desde el interior hasta la periferia del Cusco. Podían ser peñascos, fuentes de agua o templos edificados en honor de una divinidad o antepasado. Su mantenimiento estaba a cargo de las panacas y los ayllus custodios. Hablemos entonces sobre las divinidades incaicas. Cada ayllu adoraba a sus divinidades locales. Cuando los incas establecieron su dominio, la élite cusqueña introdujo el culto solar sobre los cultos étnicos, pero sin eliminar a los dioses locales. Hablemos entonces sobre el sol. Conocido como Inti o Punchao, era el que fertilizaba la tierra, daba vida, salud y paz. Como los incas se consideraban hijos del sol, le dieron un lugar importante e hicieron de su culto algo oficial, aunque reservado a grupos estrechamente vinculados con la élite cusqueña. El templo solar más importante fue el Coricancha, que se ubica en el Cusco. Al parecer, solo ingresaban a él personajes que pertenecían a la élite incaica. Además, a algunos lugares del templo solo podía ingresar el inca. Esto explica por qué no proliferaron los templos solares por todo el imperio. Hablemos ahora acerca de Pachamama. Se le representa como una diosa productora de alimentos y como la divinidad de la tierra. En las crónicas se le representa como una niña e incluso se le ofrendan ropas de niña pequeña.
pasemos ahora y hablemos sobre Huiracocha. En los mitos del Cusco, fue Huiracocha quien ordenó el mundo, mandó el cielo, el sol y la luna. Todo esto para luego dividir al mundo en 4 partes. Además, ordenó a los hombres salir de sus pacarinas o lugares de origen, que podían ser cuevas, fuentes de agua o precipicios. Una vez terminada su labor, Huiracocha siguió el camino del sol y se perdió en el océano. Hablemos ahora sobre Pachacamac. Este era un dios subterráneo, capaz de producir terremotos y dar alimentos. Compartía con Huiracocha el atributo de ordenador del mundo. Fue muy popular en los Andes y su santuario estuvo al sur de Lima. Ya para terminar, hablemos acerca de Quilla. Esta divinidad representaba a la luna y, según la dualidad andina, era la esposa del sol. Su culto se asociaba a los muertos y a la fertilidad. Es así que con toda esta información podemos dar fin a este video. Espero les haya gustado. Nos vemos la siguiente clase.